averiguar respecto del impacto de las denuncias contra Alberto? Bueno, en principio es un tema que ha conmocionado a la sociedad y que la propia sociedad reconoce como de interés público, ¿no? Digamos, de incidencia e interés público. No considera el caso como un fenómeno del ámbito estrictamente privado, con lo cual hay un reconocimiento más allá de la conmoción de la trascendencia del fenómeno, y por supuesto cuando hay un fenómeno de fuerte trascendencia intentamos averiguar a ver cómo son las posturas, cuál es el clima social, qué es lo que está pasando. Yo creo que ahí hay... Esta situación, por la trascendencia que tiene, por quienes están implicados y demás, de alguna u otra manera nos está impactando a todos y a todas, no solamente las personas que están involucradas, digamos. A ver, por supuesto hay un presente y hay un futuro de los argentinos que pareciera estar un poco desvinculado, pero sí el caso tiene un impacto, digamos, el grueso de los consultados pudieron responder, tienen postura al respecto. Consideran, digamos, te diría, creo que casi el 70% considera el caso de relevancia pública. O sea, claramente eso no está en discusión. También es cierto que lo que veíamos por ahí en investigación más cualitativa es que hay una lectura en clave política de la sociedad, por supuesto, porque los actores principales han presidido, digamos, me siento casi como que estoy explicando un absurdo, pero pareciera que hay que explicarlo, digamos. Y parte de la lectura tiene que ver con, bueno, un beneficio para el gobierno, un impacto para el mundo del peronismo. Lo que nosotros tendemos a encontrar es que eso, no pareciera estar. Creo que la explicación, más allá de que eso ha tendido a naturalizarse, en general en las lecturas más cualitativas, más finas, que aparece esto, ¿no? Digamos, como un golpazo para el peronismo, gran beneficio para el gobierno. Lo que nosotros vemos es que, una vez más, el gobierno mantiene imagen, ¿no? Digamos, mantiene, incluso cuando pareciera que los adversarios, que la oposición tiene un traspié. Y yo creo que esto un poco lo explica el fenómeno de, bueno, o sea, la crítica que puede tener los votantes de Alberto contra Alberto no opacan el hecho del rechazo a la figura de Milei. Entonces no hay a dónde ir. Sheila, ¿no ha cambiado la imagen del gobierno? Había algunas encuestas y demás que sugerían que quizás antes de este momento, de lo de Alberto Fernández y demás, había empezado a perder o a tener algunas críticas, incluso algunos análisis más cualitativos sugerían que la gente, bueno, empezaba a hacer algunas críticas. Sí. ¿Eso efectivamente era así y cambió o no era así desde el origen? Mira, lo que nosotros tenemos es, efectivamente hubo un cambio cualitativo en el sentido de que la adhesión se volvió menos intensa. Yo te diría, hubo una migración de la valoración muy buena del gobierno a la buena, es decir, se vuelve más blandita, ¿no? Digamos, un acompañamiento a Milei, pero más laxo, que en el cual y se ve en que hay críticas. Al mismo tiempo se aferran a la figura de Milei. Hay críticas, pero todavía se mantiene la esperanza. Hay críticas, pero sigue siendo por acá. Sí, yo te diría, o por lo menos sigue habiendo un rechazo más intenso de lo que es no Milei. Entonces, yo te diría, ablandamiento de la adhesión y sí intensificación del rechazo, ¿no? Digamos, como una especie de migración también de la mala a la muy mala. Entonces, se ablandó la adhesión y se endureció el rechazo. Ese es el gran cambio cualitativo del último tiempo en relación con el gobierno. Sí. Y lo que vimos ahora esta semana, digamos, ya midiendo un poco el impacto del caso Fabiola y Alberto y evaluando un poco cómo impacta en el gobierno, lo que vimos es que el gobierno no crece, no baja, básicamente sostiene. Se mantiene. ¿No? Vamos a ir compartiendo algunas de las placas del trabajo que presenta Gira Bilker respecto del impacto sobre la denuncia. A ver, la primera es encuadres hacia las denuncias de violencia de género. ¿Qué es lo que están queriendo ver acá y cuáles son las opciones? Podemos ponerlo a pleno, así lo leemos mejor, si te parece, Agus. Ahí está. Bueno, voy a darle las opciones que aparecen. Pensando en las víctimas de violencia de género, ¿con cuál de las siguientes frases está más de acuerdo? Ninguna, 51,7%, no sabe 6,8%, siempre hay que creer la víctima, 32,8%, siempre hay que investigar, no se puede conceder credibilidad a una denuncia, acá aparece el 51,7%, perdón. Siempre hay que investigar, no se puede conceder credibilidad a una denuncia, 51,7%, más fuerte de lo que yo creía,
siempre hay que creerle a la víctima 32,8. ¿Qué ves acá, Gila? A ver, básicamente son encuadres en torno al fenómeno de la violencia de género, ¿no? En el último tiempo se instaló mucho la idea de yo te creo hermana, ¿no? Sí. Digamos, bueno, ¿en qué medida? No como lo usó Adorni, digamos, ¿no? Sino como lo usan los feminismos, digamos. No, por supuesto. Sí. O sea, la concesión total a la mujer, a la denunciante, y es alto. 30, bueno, no 32,8. No, está bien que vos lo ponderes porque a mí me sorprende porque pensaba que tenía más apoyo esa definición y no que hay un margen de duda en el 51, algo por ciento, 57%. Tampoco es duda, lo que dices hay que investigar. Hay que investigar. Hay que investigar, o sea, no es un rechazo. No, y además, o sea, yo considero que eso es un avance muy importante. Más proceso que duda, me parece. Yo creo que juega la política también. Cuando es una pareja, Alberto y su pareja, para la mayoría, sobre todo, por ejemplo, los libertarios o los del PRO, lo que sea, de por sí la pareja no es que... si sos la pareja de Alberto, ya hay una mirada negativa. Claro, mucho no te quiero. Pero a ver, entre los dos voy a tener que elegir, te creo por vos. Pero los dos son como dos peronistas. Esta pregunta es general. Esta es una pregunta de encuadre, digo, para entender cuánto pesan las ideas de la credibilidad total. De hecho, vos fíjate que en el último tiempo Mengolini salió a matizar, ¿no? Yo te diría a poner en duda el relato de Fabiola Yáñez, ¿no? Yo te diría, eso puede ser, pero sobre todo en relación con estos encuadres, a relativizar el argumento de que siempre le tenés que creer a la víctima, que en realidad la víctima también tiene que demostrar que efectivamente es así. No, eso es lo digo porque escuché que decía, bueno, alguien que está alcoholizado también quizás no se acuerde lo que dice, ¿no? También relativizó. Pero digo, me parece que ahí lo importante en relación con esto es eso. Por ahí la frase más precisa hubiese sido yo te escucho. Está muy bien. ¿No? Bien. Vamos a la próxima placa, aquí la compartimos. Efecto electoral del caso Fabiola Yáñez hacia Unión por la Patria. Luego de haber visto las fotos en las que aparece Fabiola Yáñez golpeada, ¿usted diría que no pensaba votar por el peronismo Unión por la Patria, si ya no se iba a votar, pensaba votar por el peronismo Unión por la Patria y lo seguiría haciendo, 35,7%, y un 7,8% pensaba votar por el peronismo Unión por la Patria, pero luego de haber visto las fotos cambió de opinión? El no sabe también es importante, ¿no? Casi un 8%. Entre el no sabe y el pensaba votar, pero cambió de opinión, hay una suerte de 16%. A ver, ¿cómo evaluamos esto? ¿Con qué se puede comparar esto tuyo? ¿Con qué se puede comparar? Sí. Yo te diría 35,7, 36% es prácticamente los votos que tuvo Sergio Massa en la elección general. Te diría un núcleo duro en una crisis del peronismo que ha tocado al mismo tiempo un piso y que pareciera que no cae más allá de ese piso. Sí, en el peor momento del peronismo hay un 37 y pico % Y hoy pareciera, y con camiseta estamos hablando de 28 puntos. O sea, gente que dice, soy cercana al espacio, estamos hablando de un 28. Lo que estuvimos viendo en términos cuales, eso no se mueve. O sea, puede haber culpa, empieza a aparecer nihilismo. Una cosa rara, ¿no? Que es el nihilismo político peronista o el nihilismo político K, que es algo que, viste, en general el nihilismo político es algo que prolifera en ¿Qué es el nihilismo político? Sensibilidad antipolítica, no le creo nada a nadie. ¿No? Digamos, eso en general en el universo peronista no pasaba. Había liderazgos, había confianza en los espacios, había convicciones. Esa idea de no le creo nada a nadie, hoy empieza a estar en el universo peronista, ¿no? Entonces, no se mueve el voto, pero hay un cambio, ¿no? Digamos, una idea de, bueno, viste, o sea, está candente el tema, está candente. No, que yo creo que de movida esto hace ese impacto en el 7%, e inclusive ahora, y yo he visto cada programa de televisión o cada diputado tratando de vincular al peronismo como si fuera exclusivo del peronismo el tema de la cuestión de género, cuando históricamente el peronismo tiene Perón con las 3 veces que se casó, tuvo 3 matrimonios, era un hombre que le gustaba estar, y nunca hubo denuncias sobre Perón como marido, y Perón y Evita son un modelo. Duhalde con Chiche y Néstor con Cristina son parejas como exitosas y de no exitosas como pareja en el sentido de que han sido parejas respetadas y que no han tenido como choques entre ellos, son como modelos de matrimonios
que se quieren, digamos. Eso es lo que se da. Entonces, que aparezca este caso no creo que vaya a influir en la historia del peronismo. ¿Se entiende a dónde voy? A ver, lo que vi, Fernando, en la cosa Quali es que la gente tiende o el votante peronista tiende a encapsularlo en la figura de Alberto. O sea, como si concentrase la culpa. Eso es un dato importante. O sea, yo te diría casi la figura de un chivo expiatorio, ¿no? O sea, concentra culpa, encapsula y aísla, ¿no? A ver, vamos con otra muestra del trabajo. A ver si lo tenemos en pantalla. Arrepentimiento del voto hacia Alberto Fernández. Y luego de haber visto las fotos en las que aparece Fabiola Yáñez golpeada, ¿usted diría que me arrepiento de haber votado a Alberto Fernández en 2019? 19%. No me arrepiento de haber votado a Alberto Fernández en 2019, 24,8%. No voté a Alberto Fernández, 50%. No sabe, 5,8%. ¿Qué sacás de este cuadro? Bueno, a ver, hay un peronismo que mantiene voto, pero en relación con Alberto Fernández hay un poquito más de... O sea, funciona esto del arrepentimiento. Nosotros, por ejemplo, en el Quali, más que arrepentimiento, lo que vimos es culpa, ¿no? Digamos, y yo convencí a un familiar, convencí a un amigo, me siento un poco culpable. ¿Pero por esto o por la gestión? Bueno, yo creo que esto... Es muy fuerte. Esto es como que remacha, ¿no? Y esto Sí. termina... Es un nivel de hipocresía. No, lo que quiero decir, si ya venía de antes. No, por a esto eso me me refiero. refiero. No, yo creo Ya que venía de refuerza. antes. Yo creo que Yo creo que refuerza. El tipo refuerza. que te digan, che, la fajaba a la mujer y creo hacía el que- buenito con el ministerio. La verdad, es raro, Y ¿no? creo Sí. que hay algo ahí importante, digo, en términos de efecto a mediano plazo, que es la dificultad de muchos estos actores. Siempre la política tiene que ver con el se dice, hay corrientes de opinión, hay un se dice social. Hay gente que va a tener problemas para tomar la voz pública. Estoy hablando, no la dirigencia, el electorado común, ¿no? Digamos, porque en cuanto, van a dudar respecto de qué promover, van a encontrarse en un espacio público en el cual le van a tirar el caso por la cabeza, te diría. Entonces, esto es un problema que produce silencio. Ahora, Y creo que el arrepentimiento va del lado del... va Atiendo a acompañado lo del que silencio. decías recién. Está eso y a su vez está el encapsulamiento, como vos lo denominabas. Sí. Es decir, que también hay una respuesta relativamente fácil. Bueno, Sí, fue Alberto, eso no es el peronismo. El encapsulamiento es individual, es el modo de digerirlo personalmente. ok. El tema es que, de hecho no quieren hablar del tema. No quieren hablar del tema. En general hicimos estudios cualitativos, no aparecía el caso. Tuvimos que preguntarle cuáles son las noticias. Y tampoco aparecía en primer lugar, sobre todo en los segmentos peronistas, ¿no? Digamos, ahí como te reís, Hernán, de esto, que es, bueno... No, digo, pero me lo imagino preguntándoles y diciendo, no pasa nada. No ¿De están quién diciendo hablas? esto no existió. Simplemente no quieren hablar del tema. Claro. ¿No? Entonces, vos ves ahí... Me lo dijo que hay una periodista, por eso me sonreí además, Sí. porque hace unos días quería hacer la entrevista y decía, nadie me quiere hablar, decía. Y quería preguntar justamente por el caso y Sí, muchos... De todas maneras no parece ser tan difícil decir, bueno, lo que hace Alberto Fernández o lo que haya hecho Alberto Fernández en el marco, por supuesto, de la causa, poco tiene que ver con las políticas que un espacio promueve. Con las convicciones. Sí, el problema es que... Me parece bastante corto el argumento. Quizá hay un sector de la sociedad que sí, que es una vara que entra, pero... el problema, Pablo, es que esto irrumpe en un momento de fuerte crisis del peronismo Claro. en relación con los liderazgos. O sea, en relación de hecho, el peronismo tiene un fuerte problema de cosmovisión. ¿No? Digamos, hoy. ¿Qué horizonte transmitir? Sí, exactamente, de valores, Claro. de cosmovisión. Entonces, el movimiento está, pero las ideas, ¿no? Digamos, cuando las pero épocas además tienen... da la idea de un submundo en la persona, como que hay una persona que se ve y otra persona que está oculta, que es mucho más Claro, mala pero de lo dice que te que muestra. eso eventualmente sobre una persona Eso. cae en un momento Muy complejo. de ausencia de ideas. Y le tenés que vender futuro Sí, y... de Claro, liderazgo. es claro. difícil. Bueno, que vuelvan las tiene- ideas, tiene- podría decir alguien, ¿no? Y tienen que aparecer Me figuras. suena ese título. Sí. Sheila, gracias por haber venido. No, un placer.